Hola chicos, vamos a corregir los primeros ejercicios del índice de refracción. Los primeros 5 ejercicios creo yo que está bien, hacer los otros también, ¿eh? El uno, bueno, enuncie las leyes de la reflexión y la refracción de la luz y efectúe los esquemas gráficos correspondientes. Esto fue, pues, en fin, la teoría, lo que dije el otro día. Defina el concepto de ángulo límite y explique, es decir, esto aquí es teoría, miradlo en el vídeo anterior. Una superficie plana separa dos medios de índice de refracción distintos N1 y N2. Un rayo de luz que incide desde el medio de índice N1 incide desde el medio de índice N1. Razones si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Dice A. El ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de reflexión. Falso. La ley de la reflexión dice que esos ángulos son iguales. B. Los ángulos de incidencia y de refracción son siempre iguales. No, falso también. Los ángulos de incidencia y de refracción serían iguales si el índice N1 y el índice N2 son iguales. Tenemos N1 y N2, los ángulos se toman con la normal, el ángulo de incidencia es este, el ángulo de refracción es este otro, ¿vale? Y la ley es N1 seno del ángulo de incidencia es igual a N2 seno del ángulo de refracción. Para que los ángulos sean iguales, los dos índices tienen que ser iguales. Y en tal caso, pues en este ejercicio dice que son índices de refracción distintos, por lo tanto, falso también. Luego dice el C. El rayo incidente, el reflejado y el refractado están en el mismo plano. Eso sí es cierto, y esto creo que no lo dije en la teoría. ¿Vale? Esa es una de las cosas que ocurren. Todo ocurre en el plano. Si estamos hablando del plano de la libreta, todo ocurre en el plano de la libreta. No puede ser que la luz incida en el plano de la libreta y al chocar contra la superficie, la interfase, digamos, salga hacia una dirección que no sea también el mismo plano. ¿Vale? Está todo confinado al plano de la libreta. Aquí no hay productos vectoriales ni cosas de estas. Y luego dice, ahora, si N1 es mayor que N2, este índice de refracción es mayor que este otro, se produce reflexión total para cualquier ángulo de incidencia. Veamos, si este es mayor que este, puede darse la reflexión total. ¿Vale? Porque aquí está mal dibujado en este caso. Es decir, cuando tenemos que este índice N1 es mayor que N2, para que se dé la igualdad, entonces el seno tiene que ser menor que el otro seno. Si este es mayor, este es menor. Este es menor, por lo tanto, este es mayor. ¿Vale? Así pues, el ángulo va siendo mayor. El seno del ángulo es mayor, eso implica que el ángulo también va siendo mayor. Por lo tanto, sí puede ser la primera parte que haya reflexión total, pero no para cualquier ángulo de incidencia. Hay un ángulo que es el ángulo límite, a este le llamamos ángulo límite. Para ángulos superiores al ángulo límite, es decir, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde todos estos ángulos que tengan un ángulo superior al ángulo límite, sí tendremos reflexión total. Para ángulos inferiores, ley de la refracción y nos sale pues el ángulo refractado. Punto. Bien, el 3 nos dice, una superficie de continuidad plana separa dos medios de índice de refracción, N1 y N2. Si un rayo incide desde N1, razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. N1 es mayor que N2. Entonces el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Veamos, esto es falso. ¿Por qué? Hemos quedado en que si esto es mayor, esto tiene que ser menor para que haya una igualdad. Si N1 es mayor que N2, pues el seno del ángulo tiene que ser menor que el seno del ángulo refractado. ¿Vale? Es decir, que el seno del ángulo refractado será mayor que el seno del ángulo incidente. Ahora bien, a mayor seno, mayor ángulo también. ¿Vale? Pues porque el seno de 0 vale 0 y el seno de 90 vale 1. Cuanto mayor sea el ángulo, mayor es el seno. Por lo tanto, si N1 es mayor que N2, para que se dé la igualdad, el seno del ángulo incidente tiene que ser menor que el seno del ángulo refractado. Por lo tanto, el ángulo incidente tiene que ser menor que el ángulo refractado. Y aquí está diciendo exactamente lo contrario. El ángulo de refracción es menor que la incidencia. Por lo tanto, falso. B. Dice que ahora N1 es menor que N2
este es menor que este. A partir de un cierto ángulo de incidencia se produce reflexión total. Pues falso otra vez. Veamos, si n1 seno del ángulo incidente es igual a n2 seno del ángulo refractado, lo vuelvo a hacer para que se vea un poquito mejor. Si n1 es menor que n2, el ángulo tendrá que ser mayor, es decir, que pasamos de un ángulo mayor a un ángulo menor. La reflexión total ocurre a partir del momento en que el ángulo refractado no es que sea menor, es que pasa a ser 90 grados. El ángulo límite sería este, ¿vale? Y el ángulo refractado sería justo 90 grados, es decir, que no penetra en el segundo medio, y por eso se llama reflexión total, toda la luz se refleja, ¿vale? Por lo tanto, una condición sine qua non tiene que ser que el índice 1 sea mayor que el índice 2, para que de esa manera el rayo, al pasar al otro medio, se vaya abriendo, no que se vaya cerrando. En este caso se nos va cerrando, se va acercando a la normal, por lo tanto no puede haber reflexión total. Dice el ejercicio 4. Defina el concepto de ángulo límite y determine su expresión para el caso de dos medios de índice de refracción N1 y N2 si N1 es mayor que N2. Pues otra vez volvemos a la misma historia. El ángulo límite, ¿no? Entonces, aquí ¿qué es lo que tendríamos? Aquí el ángulo en el cual el ángulo refractado vale 90 grados. N1 seno del ángulo límite sería igual a N2 seno de 90 grados. N2 vale 1, el seno de 90 grados vale 1, por lo tanto, el ángulo límite sería el arcoseno, el ángulo cuyo seno vale N2 entre N1. Este N1 pasa aquí dividiendo y luego haría el arcoseno. Este sería el ángulo límite. Y eso, pues el ángulo, a partir de este ángulo tendríamos reflexión total. Bueno, y luego te dice el B. Sabiendo que el ángulo límite definido entre un material y el aire es de 60 grados, es decir, que estos son 60 grados, determina la velocidad de la luz en dicho medio. Bueno, pues tendríamos que N1 seno de 60 es igual a N2 seno de 90, o N2, ¿vale? Entonces, el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, tendríamos N1, nos está diciendo, entre un medio material y el aire. N2 es el aire. Entonces tendríamos que N1 por raíz de 3 partido por 2 es igual a 1. Por lo tanto, N1 sería 2 partido raíz de 3. Y ahora bien, como N es C partido por V, entonces V sería igual a C partido por N, que sería 3 por 10 elevado a 8, entre 2 partido raíz de 3. Raíz de 3 por 10 elevado a 8 entre 2. ¿Vale? Aquí no te lo dice, pero sale... A ver, porque he perdido la calculadora, tengo que hacerla con la del ordenador. El 5. Dice, un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30 grados. ¿Qué ángulos forman entre sí los rayos reflejado y refractado? Es decir, aquí tenemos N1, que es aire, y N2, que es agua. Y además te dice que es 4/3. Entonces, un ángulo que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30 grados. Estos son 30 grados y este es el ángulo de incidencia. Te dice qué ángulos forman entre sí los ángulos reflejado y refractado. Aquí, como pasamos de un índice menor a un índice mayor, pues se acercará a la normal. Este será. ¿De acuerdo? Y fijaos, como nos está diciendo que qué ángulo forman entre sí estos dos ángulos, no nos están preguntando el ángulo reflejado, ¿vale? Pues aquí lo que tendríamos que hacer es, digamos, prolongar. Estos serían también 30 grados y el ángulo que forman entre sí será este, que será la resta. Estos son
30 grados, si este ángulo son 30 grados, este otro ángulo son 30 grados también, y este, que es el que me interesa, sería 30 menos el ángulo refractado, ¿vale? Todos estos son 30 grados, este es el que vamos a calcular. Lo que me interesa es la diferencia, porque es lo que está preguntando este ejercicio. Entonces, en nuestro caso, pues n1 seno del ángulo incidente es igual a n2 seno del ángulo refractado. Por lo tanto, n1 sería 1 seno del ángulo incidente, seno de 30, que es un medio, sería n2, que es 4 tercios, por el seno del ángulo refractado. El ángulo refractado será el arcoseno de, que sería este 3 pasa aquí, el 4 pasa aquí, de 3 octavos. Ya me apareció la calculadora, entonces ya sí puedo hacer esto más fácil. El arcoseno de 3 entre 8. Entonces me sale 22,02 grados. 22,02 grados. Este ángulo, el de refracción, es 22,02 grados. Por lo tanto, la diferencia de ángulo pues será 30 menos 22,02, pues serían 7,98 grados. Esto sería lo que se desvía el ángulo. Y luego dice, si el rayo luminoso se propagase desde el agua hasta el aire, es decir, desde el agua hasta el aire, ¿a partir de qué valor del ángulo de incidencia se presentaría el fenómeno de reflexión total? Aquí sí tendríamos reflexión total porque pasamos de un índice mayor a un índice menor. Por tanto, pues, o me pongo a echar las cuentas otra vez, o tiro de esto por hacerlo ya rápido, ¿vale? El apartado B sería el ángulo límite. Claro, en este caso, el índice de refracción 1 sería el agua. Si esto va para arriba, este es el 1 y este sería el 2, ¿vale? Entonces, en este caso, el ángulo límite es el arcoseno de n2 partido de n1, de 1 entre 4 tercios. El ángulo cuyos senos son 0,75, ¿no? Entonces tenemos el arcoseno de 3 cuartos, que sale 48,59 grados. Bueno, pues haced vosotros hasta el 9, ¿de acuerdo? Y ya estáis viendo cómo funciona esto.